El impacto de la inseguridad en el sector exportador continúa sumando pérdidas. Ahora las operaciones logísticas se ven afectadas por la delincuencia en los puertos. ¿La inseguridad detiene el crecimiento económico de nuestro país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña José Antonio Hidalgo, él es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Entiendo que la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, denunció que el 9 y el 10 de septiembre remolcadores que se encontraban trabajando en una embarcación fueron extorsionados por bandas del crimen organizado que operan en el Puerto Bolívar de la provincia de El Oro, lo que provocó pues que la carga de banano no pueda ser llevada a su destino esta semana, representando un gran perjuicio económico. Los puertos, me pregunto, ¿no son acaso sectores controlados también por el Estado? Son concesiones y justamente yo creo que en torno a la parte de seguridad todo debe ser controlado por el Estado. Y ahí tenemos justamente varias temas que hemos venido anunciando. Nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo como sector privado en la parte de seguridad, transmitiendo también los esfuerzos que debe hacer el sector público, pero en este caso particular el esfuerzo y fortalecimiento de Fuerzas Armadas para poder asegurar los tramos de la parte de los remolcadores y de la operación, para que no vuelva a suceder lo que ocurrió en Puerto Bolívar y anticiparnos también en los tramos para los demás puertos para evitar cualquier otra reprogramación o roleo que se tenga que hacer de la carga, que eso afecta en un producto perecible, en su calidad, afecta en costos y obviamente eso es parte de una afectación a la competitividad. ¿Y han recibido alguna respuesta del gobierno ante sus pedidos? Nosotros justamente veníamos conversando desde el día lunes con las distintas autoridades alertando el prejuicio que teníamos. Hemos sido escuchados por los distintos ministerios, estuvimos atentos a la reunión con los representantes que se dio con la Armada del Ecuador, la Policía, la Subsecretaría de Puertos, la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, las empresas involucradas y también el puerto. Y dentro de estar pendientes que en la mesa que tuvieron se generen conclusiones creando justamente un plan integral para garantizar la seguridad del personal a bordo de las embarcaciones privadas, pero para que ya se realicen con normalidad en corto, mediano y largo plazo. Y ahora lo que estamos indicando es que lo resuelto el día de ayer, porque ya está trabajando normalmente los remolcadores y también el puerto, que esos tramos se permanezcan seguros por parte de nuestras Fuerzas Armadas para que esto no vuelva a ocurrir. Justamente, y que nos anticipemos. Justamente recuerdo que algunos candidatos presidenciales proponían la militarización de los puertos. ¿Considera usted que es necesaria la presencia de la fuerza pública en la cadena de logística de exportación? Yo creo que hoy en día cualquier medida que se analice que pueda disminuir los efectos de inseguridad que estamos viviendo debe ser tomada. Yo creo que hay grandes esfuerzos del sector privado, pero en el tema de seguridad es netamente la fuerza pública, porque nosotros, por ejemplo, a nivel de los sectores productivos hemos venido haciendo una inversión de cerca de $200 millones anuales en distintos equipos, pero, por ejemplo, por más tecnología que yo tenga de rastreo en las rutas, si las rutas que van de las fincas a los puertos, en muchas de ellas no hay señal, por más tecnología que tenga, van a haber puntos muertos o puntos ciegos en torno a eso, y ahí tenemos que nosotros pedir que en esas rutas aseguremos la señal celular para que la tecnología cumpla con su eficiencia. 2, en los puntos que nosotros hemos indicado de mayores incidencias, que tengamos presencia militar y policial para generar un efecto disuasivo y disminuir el riesgo en las rutas y en las zonas rurales. Y 3, que tengamos los equipos
equipos no intrusivos, por ejemplo, que tengo entendido que ya van a entrar en funcionamiento en noviembre en Guayaquil, en los puertos de Guayaquil, y eso que se realice de manera inmediata. También temas o regulaciones que puedan actualizar y estandarizar algunos eslabones de la cadena, como los depósitos de contenedores. Todo esto hay que analizarlo profundamente y hemos conversado y hemos propuesto a las autoridades y puesto en alerta que es necesario para poder tener un comercio internacional seguro y competitivo. Todas estas inversiones privadas nos afectan a la competitividad. Tremendamente. Además de la carga impositiva que tenemos, que no se ha reducido. Ahora, usted mencionó que el sector ha invertido en temas de seguridad, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que logran el ingreso las bandas delictivas a los puertos? ¿Cómo es que pueden entrar ahí? Bueno, nosotros tenemos que entender que esto es un problema de la cadena de valor. Y cada uno tiene una cadena de custodia. Nosotros nos encargamos de finca a depósitos, ¿no? Y toda esa cadena de custodia, donde involucra transporte, donde involucran algunos otros eslabones, eso nosotros hemos venido trabajando en una estandarización justamente con certificaciones como BASC, ¿no? Y también poniendo tecnología para poder generar alertas a tiempo y poder compartir a la autoridad. Sin embargo, ya a partir de ese eslabón, nosotros ya no vemos el contenedor. Y ahora, ahí es donde tenemos que fortalecer, donde nosotros no lo vemos. En esa cadena logística de exportaciones, digamos, toda la cadena hasta llegar al puerto, ¿existen sistemas de vacunas? Hemos tenido distintas alertas en varias de las zonas logísticas primarias y secundarias de robos, de extorsiones, ¿no? Que en la sumatoria de los sectores productivos son alrededor de 500 incidentes delictivos que hemos tenido y cuantificado cerca de 5 millones de dólares, pero de lo reportado, de lo que nos han reportado en las matrices que levantamos con los sectores, debe ser mucho más, ¿no? Y esto y los reportes que hemos tenido hemos compartido a las distintas autoridades. Pero no solo trabajar en los efectos reactivos, me sucede, denuncio y acción. No, tenemos que trabajar en los puntos de mayores incidencias que ya hemos compartido las autoridades, tener presencia militar y policial para generar efectos disuasivos en estos puntos y que en realidad veamos una disminución de las alertas que tenemos. Y estas rutas justamente son las rutas logísticas primarias y secundarias que van hacia los puertos. Entonces, por eso hablamos nosotros que en esquemas de seguridad tenemos que ver como una cadena de valor segura y ahora también en el agua. Así tener el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas para que las rutas de ingreso sean seguras y que la situación que hemos vivido en los últimos días no deba suceder. Esto no debe suceder. Pero esa incertidumbre que se queda, tenemos que moverlo. Eso no puede suceder en comercio internacional. Eso es lo que llama mucho la atención, porque si bien usted menciona que ya se han reunido con la Armada, con la Policía, con la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Puertos y algunas autoridades más para definir estos mecanismos de seguridad para que no vuelva a pasar lo que ya sucedió en Puerto Bolívar, me llama la atención de por qué se toman medidas ahora. ¿Cómo es posible que recién el gobierno se plantea dar seguridad a las embarcaciones de exportación, siendo uno de los sectores estratégicos para la economía de nuestro país? Como mencioné, si bien se tomaron acciones ya con el incidente en mano y digamos ya hubo una afectación no solo en torno a la parte monetaria o logística, pero también el simple hecho de que estemos hablando de esta noticia ya genera también un efecto no tan positivo. Por eso es que nosotros lo que venimos a decir dentro de esta vocería es que hubo un esfuerzo conjunto de las distintas fuerzas para poder asegurar el tramo, y lo que pedimos es que esos esfuerzos y esos acuerdos dentro de ese plan integral en las rutas hacia los puertos sea no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Esto tenemos que anticiparnos, trabajar también en las demás
rutas hacia los puertos de todo el país y que estos incidentes que son crisis y apagados incendios no lo sean, sino que anticipemos y que estemos en constante monitoreo para evitar estas situaciones. ¿Y qué otro tipo de crímenes se están dando en el sector ahora que la ola delictiva ha crecido tanto? Las zonas rurales, la verdad es que son zonas que se sienten en total abandono y nosotros hemos planteado ya los puntos de mayores incidencias dentro de esas rutas y dentro de las zonas donde hemos tenido mayores alertas. Y ahí es donde nosotros necesitamos la intervención militar, policial, mucho más unidades para podernos sentir seguros. Por más inversión que hagamos en seguridad, lo que necesitamos son resultados de desarticulación de distintas mafias que están operando en zonas rurales para justamente evitar tener mayores alertas de extorsión, de robos, porque ya no es solo a los dueños, es a nuestros trabajadores, y eso sí nos genera mucha preocupación, porque lo que va a pasar y lo que tenemos que empezar a hablar es que de esa migración de los trabajadores de zonas rurales a la ciudad y afuera, después nos vamos a quedar sin trabajadores, ¿no? Porque también todo esto implica un reclutamiento de nuestra juventud en las zonas rurales, donde ya vamos a ver un efecto en que no van a querer trabajar en finca, en agricultura. Entonces ya no vamos a ver mermados de buena mano de obra por el efecto social que está causando la delincuencia organizada. José Antonio, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias. Una buena tarde. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano.